todo me alegra mucho por eso que ustedes, la mayoría todos nos conocemos, las conozco, hemos trabajado en algunas regiones, hemos estado compartiendo trabajos juntos, hemos estudiado, han sido estudiantes míos en otras partes, cuando hemos estado dando talleres juntos, entonces la alegría de estar en un gran nuevamente cerca, eso me alegra bastante. También me gusta mucho que haya otros compañeros, compañeras de otras iglesias, es importantísimo, ¿cierto? Es vital. En Barranquilla tuvimos el encuentro con compañeros, compañeras de otras 5 iglesias cristianas también, importante, ¿no? Una posibilidad de hacer. Esta materia yo la di por primera vez en Barranquilla, en la Universidad Presbiteriana, ¿cierto? Que me dijeron, bueno, si estaba expuesto a eso, pues para mí fue un desafío porque fue encontrar una gran riqueza. Cuando ellos me dijeron que es literatura y yo quisiera eso, pero entonces al entrar y meterse uno y tuve que entonces estudiar para preparar las clases, era en pregrado ya en la Universidad de Teología en la Presbiteriana. Entonces por la gran riqueza que existe realmente en toda esa literatura y le replantea a uno sus cuestiones de la Biblia nuestra y sobre todo también de Jesús y los evangelios, le replantea todas esas cosas. Supone que tendremos que hacer otras lecturas para mirar eso que tenemos. No significa que lo vamos a quitar, pero que significa que sí tendremos que mirar los otros puntos de vista. Nos han dado siempre durante 2000 años una sola visión y realmente nos hemos quedado con esa visión, con una sola. El cristianismo ha sido la visión unilateral del cristianismo. Como el judaísmo que tenemos ahora es una visión, ¿cierto? Recordemos que después del año 70 el judaísmo quedó con cuál tradición, la tradición farisea. Y antes de Jesús y durante el tiempo de Jesús estaban varias tendencias religiosas. Con la guerra del 70, la destrucción de Jerusalén y el templo de Jerusalén, quedó solamente una visión, y el judaísmo que quedó aquí es una sola visión. Y antes había una pluralidad de visiones judaicas, y en el cristianismo quedamos solamente esta visión de los evangelios y los otros quedaron excluidos cuando había muchas formas de cristianismo. Por eso hablamos no de del cristianismo, sino de cristianismos originarios. Cristianismos hablamos, no de un cristianismo. Eso es importante. ¿Sí? Hablamos de cristianismo, no de un solo cristianismo. ¿Sí? Entonces eso ya nos tiene que replantear. Bueno, eso como primer aspecto. Lo otro, si es lo que ustedes dicen, están planteando ya los debates que realmente eso nos implica, que ustedes dicen, bueno, y eso pues, no nos vamos a meter con el tema de la inspiración, esas cosas no nos interesa en este momento, nada de esas cosas nos interesa por ahora, ¿sí? Porque eso de la inspiración y todo viene es para la cuestión del establecimiento de los libros canónicos, tanto judíos como cristianos. Ahora también yo siempre replanteo si nosotros somos cristianos o más bien no somos judíos y no somos cristianos todavía. Yo pienso que cada vez me afirmo en que somos más, todavía no somos cristianos, somos más de tradición judía. Y ayer lo comprobaba cuando todavía se habla de la relación con el judaísmo, aunque la Pontificia Comisión en estos documentos de la Iglesia dicen la relación del Antiguo y Nuevo Testamento y se habla del Decálogo como norma, pues entonces nos quedamos con el Antiguo Testamento. Y entonces eso no aparece, sino que todavía insistimos en el decálogo, y entonces los 10 mandamientos, y nos quedamos con la norma judía, que eso fue para un tiempo, para esa comunidad, pero no para nosotros. Y entonces nunca hablamos del mandamiento del amor que es Jesús. Nosotros no tenemos más decálogos, tenemos el mandamiento del amor más. Y entonces insistimos en la iglesia que se cumplió los mandamientos, que eso es para el pueblo judío, para el pueblo que en ese momento está organizarse, era para ese pueblo. ¿Sí? No para nosotros. Y entonces mire que entonces somos herederos del Antiguo Testamento, de lo antiguo, y entonces tenemos metido la tradición en nosotros del Antiguo Testamento y no del Nuevo Testamento. Eso es terrible, que nuestra conciencia se pone más en la ley y en esas normas. Y todavía el cristianismo todavía no ha surgido en su esencia. Y eso lo practicamos mental y espiritualmente. Pero vale la pena lo que ustedes decían al comienzo, que esto de la Biblia, esto no nos llene solamente la cabeza, ¿cierto? No nos llene la cabeza,
porque está la tentación de nosotros acumular conocimientos bíblicos, ¿cierto? Conocer mucho de Biblia, y es que eso no se trata. Nos ayuda la Biblia para abrirnos los horizontes, pero para que la vida sea distinta, ¿cierto? Lo fundamental es la vida, es lo que nos cuenta la vida y cómo vivimos, y si algún día ojalá que tengamos un mundo mejor, que Colombia tenga un mundo mejor en otra realidad, el reino de Dios que nosotros tenemos que trabajar en nosotros, y eso nos corresponde a nosotros, ¿cierto? Junto con otros hermanos de otras iglesias y de otras religiones también. Si nosotros nos replanteamos incluso el cristianismo, tendríamos que leerlo a la luz también del islamismo, ¿cierto? Es interesante, el año pasado pues yo di teología, sobre todo Jesús de Nazaret, en la Javeriana, y entonces nos metimos, por primera vez me metí a estudiar los textos de Jesús en el Islam. Interesante cómo el Islam considera a Jesús. Y para el Islam Jesús es un profeta, pero cómo percibe a Jesús, cómo percibe a María, es un después de otro mundo, que nunca nos han hablado de que el Islam tiene a Jesús, y luego cómo interpreta a Jesús. Entonces sería un poco interesante, pero cuando no es por eso, o cómo se percibe el elemento de la encarnación en el hinduismo, ¿cierto? Es interesante la literatura hindú, cómo perciben, y hay una relación entre hinduismo y cristianismo desde unas perspectivas. Eso son unas cosas riquísimas que nosotros, porque es que nos han metido solamente la visión de me permiten, perdón, pues con todo el respeto, esto es literatura, ¿cierto? Nos han metido solamente este texto, no más, y nos han quitado otros textos que también son ricos, y nos piensan que esto es lo único exclusivo en el mundo, ¿cierto? Entonces los cristianos somos los únicos en el mundo, y resulta que los otros tienen unas grandes riquezas, valiosísimas otras religiones, y creemos que todo tiene que ser bajo un cristianismo. Y a partir de ahí fue que a nosotras, pues a nuestros ancestros y ancestras, cómo le castraron de una manera salvaje su experiencia ancestral, que venía de ser una experiencia religiosa de sus dioses y dioses, para imponer, yo diría que más que el cristianismo, un catolicismo. Y eso también ha menguado nuestra identidad, nuestra forma de ser, porque cuando se le quita la parte espiritual, religiosa, a un grupo humano, a una persona, le está quitando esencia. Claro, entonces este es un texto de mucho respeto, ¿verdad? El Islam nunca le presta a uno su Biblia, no se lo deja tocar, porque es sagrada. El Islam, uno puede tener acceso a la traducción en su lengua española o en francés, pero el Islam en la lengua árabe solamente la tienen ellos mismos, no la puede tocar una persona que sea de otro. A mí me dejaron la persona del Islam aquí que tuvimos el año pasado relación, y allá en la mezquita me dijo que se la dejo mirar, pero eso no es permitido, nosotros no lo hacemos porque es de nosotros. Ellos saben la Biblia de memoria, en árabe, todo lo saben, todo lo recitan. Y esta traducción en otras lenguas te lo permiten a uno, pero tiene un gran respeto, incluso tocarla y mirar, ¿sí? Porque eso no es la religión del libro, pero es un gran respeto por eso y lo que resulta eso. ¿Sí? Bueno, entonces, unas pequeñas cualidades para que miremos la riqueza que hay en otras religiones y en otras formas de ser. Es una gran riqueza. Y si miramos relación de cristianismo con otros, pues encontramos más. Pero también hay un problema con las religiones. Usted ve que los mismos biblistas le dan mucha importancia a las 5, y así dicen los libros, las 5 religiones fundamentales, las 5 religiones principales. ¿Y quién fue el que le dio la autoridad de ser principal? ¿Y qué significa ser principal? O sea, que las religiones de los indígenas y de los afro no entran en ese cuento, pero también seguimos lo mismo. Exactamente. Y ese es otro gran punto. Y por eso en las teologías y en las hermenéuticas específicas en el mundo, eso es la recuperación que hacen las hermenéuticas específicas otras. En la teología india, en la teología afro, sobre todo la teología de la exégesis africana, ¿cierto? Como están recuperando en este momento los textos simbólicos y los textos míticos que se refieren
religiones como texto sagrado. Ya en este momento hay ese aspecto de recuperación de sus tradiciones, sus textos, de como parte de orientación de la vida. En eso se está caminando muchas. Y por eso después en una de las visitas de los papas en África hablaba de las religiones, incluso las religiones naturales, las religiones donde tienen la adoración todavía a las serpientes y a otros son religiones naturales, y había esa expresión cuando hubo el Congreso Africano, también el Concilio Africano, ya es comenzar a hablar de eso. ¿Sí? Es válida esa discusión, todavía sigue siendo igual, es importante. Miren que entonces eso nos plantea a nosotros, teólogos, biblistas, etcétera, lo que queramos, pero entonces nos plantea la seriedad de las cosas, ¿cierto? Por eso uno de los aspectos que uno tiene que decir, no podemos ser ligeros en apreciaciones, o en decir eso, o en juicios o prejuicios. Un teólogo, un exégeta, o lo que sea, o así no lo seamos, pero siempre está el respeto por los otros, por la otra visión, porque yo desconozco, ¿sí? Yo desconozco, entonces tengo que mirar. Pero nosotros de pronto hay una tendencia siempre de mirar al otro como lo que es menos, lo que es rebajado, lo que es inferior. Entonces hay que comenzar con una actitud de respeto hacia los otros y hacia las otras formas de ver el mundo. Lo que sí se falta es comenzar a profundizar. Bueno, vamos a mirar un poquito hacia ojear rápidamente el módulo. No nos vamos a detener en el módulo, ¿cierto? De pronto contenidos, porque pronto ustedes van a tener oportunidad de leerlo. Vamos a tratar, si podemos tratar de más hacer ese ejercicio, ¿cierto? Y en lo que vamos a empezar son elementos, digamos, de interpretación bíblica de esos textos. Voy a traer unos ejemplos para que conozcamos esos textos, más eso. Porque lo que van a hacer ustedes en el acompañamiento virtual es ejercicios de interpretación, ¿sí? Porque como esto es especialización en Biblia, pues tenemos que comenzar a hacer interpretación bíblica en relación con otros textos que no son los de nuestra Biblia que tenemos, ¿cierto? La tenemos como referencia, pero comparamos con otros. Eso va a ser el énfasis, ¿cierto? Para que hagamos interpretación bíblica. Eso es lo fundamental, que nos tiene que ayudar a mirar las cosas. Y el módulo es como un elemento, digamos, como que nos ayuda como a introducir más bien a ambientar las cosas. Sí, claro está que en esa interpretación, de todas maneras, uno tiene que tener claridad el tipo de ideología que está implícito en ese texto que se propone. Porque hay varios momentos a leer el módulo, hay varios momentos donde incluso el término de la dualidad, yo tengo una duda muy grande, porque si al construir el texto arranca de la raíz de ese pensamiento filosófico que plantea dualidades, ¿tiene algo que ver allí o está separado? Esa inquietud sobre ese mesianismo sacerdotal que se plantea y ese mesianismo dentro de la línea monárquica, que es la que nosotros más que todo hemos tenido en visión, por lo menos la visión que yo tengo es ese tipo de mesianismo. Pero el otro mesianismo que yo encuentro, para mí es desconocido. No tengo claridad al respecto. Bueno, y la otra sería esos elementos apocalípticos que van implícitos en un texto donde me cambia la cosmovisión desde la misma presentación, incluso del primer ejercicio que hay. Planteaba ahí un texto sobre creación, donde todos los animales están hablando, donde todos, pues tenemos el mismo lenguaje, pero hay una palabra que le da un crédito a Adán, que desvirtúa completamente la concepción que uno tiene de lo que él está representando. Bueno, a mí me queda como toda esa inquietud. En esa interpretación de lo que nosotros vamos a trabajar, me parece pues que es importante. En la medida que vamos al ejercicio se van a ir aclarando pues, los puntos. Vamos a dar luces, lucecitas nomás, pero pues puede que nos quedamos confundidos. ¿Cierto? De eso se trata. Se trata de que tengamos más puntos. No, pero sí que realmente tenemos que. Pero al aceptarlo es verdad, claro, la ideología, pero más que ideología es el contexto en que nacen las cosas. Porque hablamos de ideología más que todo es a partir se hablan de ideologías más del siglo XVIII y XIX, ¿cierto? Y estamos hablando de textos de antes de Jesús, o sea que ahí no se habla de ideologías. Y cuando hablamos de religión y de Jesús no hablamos de ideologías en una persona, en el caso de eso. Pero si hablamos desde el pensamiento griego, eso viene mucho más atrás, incluso porque la obra literaria clásica está implícito
qué es lo que es, cuál es la dinámica que hay dentro de toda esa construcción expansionista de la iglesia. Claro, hay una concepción, eso es verdad, y hacia allá es que tenemos que mirar desde dónde nace. Claro, la cuestión dualista entonces nos mete ya en la concepción religiosa de esos grupos. Por eso no podemos hacerlo solamente a nivel de nosotros, tenemos que entrar en el mundo de ellos. Uno siempre que se mete a otro entonces tiene que dejar al lado lo nuestro para meterse a comprender lo otro, incluso en filosofía, ¿cierto? Para comenzar a entender la filosofía existencial, así yo sea cristiano, tengo que meterme en el existencialismo para comprender al existencialista. Hay que hacer aparte así. Yo sea un creyente, tengo que meterme allá. Y dice, es que me quitó la fe. No. Si yo voy a entender el racionalismo, la cuestión de la ilustración, pues tengo que meterme allá, qué es lo que dicen los ilustrados. Y tengo que dejar lo mío al lado un ratito para meterme en el texto, comprenderlos a ellos desde su mundo. Pero también el contexto donde nació eso, ¿correcto? En qué contexto nace la ilustración y por qué tiene las implicaciones de ahora. Pero meterme en el mundo y en el contexto de allá, y cuando comprendo el contexto de allá y en qué se mueve, ahora sí entiendo de dónde surgió, para ahora sí luego interpretar la luz de hoy. Porque es que a veces juzgamos desde acá el tiempo de allá y no puede ser. Son dos momentos distintos. Ahora, ¿cómo empate, cómo reinterpreto para cada instante? Porque incluso yo diría tres. El primer impacto que es desde la propuesta occidental. Uno. El segundo momento, que es el que se construye, incluso aquí lo está planteando, después de la nueva era, la era común. Qué rico y me pareció hermosa la expresión, porque siempre uno dice antes de Cristo, después de Cristo, pero ese respeto por el otro, porque el que no es creyente, ¿por qué tengo que nombrarle a Cristo? Entonces esa era común me parece interesante. Pero también los escritos que nosotros tenemos, porque hay un soporte histórico, dice cómo conocer ese fundamento histórico que hay allí, cuando se nos atravesó la época de la Ilustración, y luego quién recoge la historia, quién cuenta la historia si no es la centralidad eurocéntrica que está implícita. Entonces, a mí me han quitado la capacidad de hacer una interpretación y un análisis latinoamericano y metida luego en aquella esencia de los orígenes que es en realidad lo que yo llevo en mi cuerpo y en mi mente. Entonces, se ha construido mentalmente unos conocimientos y unas interpretaciones que no son las propias. Hay un desafío interesante. Entonces, ¿qué somos nosotros? ¿Sí? Si yo soy un teólogo, un biblista, voy a repetir lo de otros. Y tengo la capacidad de tomar una decisión, una opción solo autónoma, eso implica ya que yo ya tomé una posición. Ya un teólogo, un biblista, un político, tenemos que tomar posición. ¿Sí? Y con las implicaciones que tenemos. Los teólogos como Hans Kins, como Leonardo Bomi, como muchos tomaron su posición y asumen los riesgos y van aportando más. Significa que no se pliegan al sistema. Incluso siendo de Europa. ¿Sí? Los teólogos españoles, incluso siendo de Europa, están opuestos al sistema europeo, con la concepción, pero eso ya no significa una toma de posición, y ese es otro aspecto fundamental. Por eso en el tercer tema del acompañamiento virtual hablamos de los sujetos, ¿sí? Cuando miremos por la tarde un poquito la plataforma, un punto planteado es el sujeto, es decir, cómo la concepción, por ejemplo, de Flavio Josefo entonces, que fue un judío, pero después cuando Roma llega, él se hace romano, y el nombre de él no es romano. Flavio Josefo es un nombre romano porque él cogió el nombre de los Flavios, ¿cierto? De los Césares, y él toma eso porque está protegido por Roma y escribe protegido por Roma. Entonces, ¿qué concepción el sujeto, cómo influye después en la escritura? Eso ya se indica tomar posición, aunque hace una versión de la historia, ¿cierto? Ahí entonces estamos los sujetos, y ese va a ser el tercer tema de uno de los chats y de los aspectos. ¿Cuál es el papel del sujeto que hace la historia o que la escribe o que está viviendo? Porque eso va a marcar un poquito las cosas. Ahí no metemos en claro, eso. porque incluso fíjense que toda la originalidad textual y literaria y la historia de Roma está inmersa en las raíces que ellos copiaron de esta literatura griega. Ellos son herederos de todos ellos y se hacen hijos incluso de la cultura griega. Entonces eso me crea uno todas estas inquietudes, pero ya hay otra cantidad de preguntas pues, en la medida que vamos escuchando y vamos a... Pero maravilloso, todo eso está bien, muy bien, que surjan todas esas cosas. No, quería mirar un poquito sobre la posición que toma el sujeto
que nosotros creemos que la teología de la liberación es teología de Latinoamérica. La teología de la liberación no es de Latinoamérica. La teología de la liberación nace en Alemania, en Europa. Entonces miramos también la posición de esos grandes teólogos. Lo que en América hacemos es teología, empezamos con teología latinoamericana, pero la teología latinoamericana tiene las raíces, la raíz va siempre está justa en la teología de la liberación, que es alemana. Bueno, no vamos a discutir sobre eso, ya ellos tuvimos un semestre sobre teología de la liberación y ya ellos entienden las raíces, ¿cierto? Eso es más que todo de dónde presta la teología latinoamericana algunas herramientas, pero realmente la teología de la liberación es de América Latina, no es alemana, ¿cierto? Es de acá, y por eso fue reconocida en el mundo como una especie que hacía un aporte a la humanidad, la teología de la liberación desde América Latina, ¿cierto? Pero no vamos a discutir porque estuvieron 6 meses conmigo sobre teología de la liberación y entonces remarcamos eso, ¿cierto? Bueno, entonces, compañeros, ¿cierto? Ellos, bueno, entonces interesante. Vamos a mirar un poquito de carrera en módulo, así, no más de carrerita, nos vamos a concentrar a ver. Ustedes algunos tienen el módulo ahí, lo tienen en la internet, lo tienen ahí fotocopiado. Sí. Bueno, fijémonos que tiene varios, está hecho como en 4 sesiones, ¿sí? La primera es como una introducción un poquito sobre qué es literatura intertestamentaria, más o menos un poquito una explicación del término intertestamento, que vamos a mirarlo. Luego luego viene una presentación histórica, ¿cierto? Como unos rasgos históricos muy de carrera para mirar en ese periodo intertestamentario qué elementos ocurrieron históricamente, para que precisamente lo que ustedes decían, esa literatura está ubicada en un contexto histórico, pero está en ese contexto histórico, fíjense que es otra visión de otras personas que escriben otros textos, no estos textos que tenemos acá, porque estos fueron reconocidos oficiales y en el Antiguo Testamento, bueno, vamos a decir que ya no decimos antiguo, entonces, que aquí hay una literatura, pero esa otra literatura está en el mismo contexto y esta también está en el mismo contexto histórico, pero ellos escriben de otra manera. Esta es una versión de ese contexto y en el segundo momento de la Biblia está esta versión para nosotros que tenemos como cristianos ahora, pero en ese tiempo también circuló otras versiones del mismo contexto histórico, ¿cierto? Entonces fíjense cómo en el mismo contexto histórico hay varias lecturas y la que vamos a mirar es esas lecturas, no estas, porque estas ya las conocemos medianamente, o las conocemos, ¿cierto? Entonces, como no vamos, esas literaturas que también circularon en ese contexto histórico, las vamos a mirar, ¿cierto? Y después, en un segundo momento, ya nos metemos a especificar los tipos de literatura dentro de esa literatura intertestamentaria, por capítulos, y muy de carrera también. Entonces, ahora sí, nos metemos ahora sí con la literatura de los apócrifos, de Qumran, la literatura un poquito de los apócrifos, y la literatura extrabíblica. Ya en esta versión que ustedes tienen de este módulo, ya en la otra versión ya corregimos, ya no hablamos de parabíblica, sino extrabíblica, porque es un poquito mejor el término. Ya esta versión ya que la corregimos, ya el módulo le volvemos a hacer otra corrección, ¿cierto? O sea que ustedes, para los que estén en otro curso, ya vamos a tener otra versión del módulo, ya lo volvemos a corregir y ampliar otras cosas, ¿cierto? Entonces vamos ampliando cosas. Esta versión es la que vimos en el primer semestre, pero ya en la medida que vamos haciendo correcciones al módulo, o sea que ya ampliamos más elementos y en la medida de eso vamos corrigiendo el mejor. Luego, otro capítulo tiene que ver ya con la literatura de los apócrifos y la literatura rabínica, que no nos vamos a meter tampoco mucho en una gran riqueza, y por último nos metemos un poquito de la relación entre los textos de la Biblia de los 70 y luego la cuestión de Flavio, no más. Y eso que son lo que vamos a ver que son brochazos nomás. Solamente para la literatura rabínica supondría mucho tiempo. El año pasado, antepasado, aquí en Bogotá hubo una relación entre judaísmo y cristianismo. Interesante ese tema, un diplomado para mirar la cuestión judaica y la cuestión cristiana, una comparación, un diplomado para mirar esa cuestión y las incidencias judías en el cristianismo. Eso es interesante. Pero para que ustedes, ampliando la cosa,
de la teología de la liberación, fíjense que después surgió, a partir de la teología de la liberación, surgió la teología negra de la liberación. Entonces en Estados Unidos comienza la teología negra de la liberación. Y un texto que descubrimos hace unos años está en la literatura judía de la liberación. Un texto precioso que desafortunadamente lo presté, nunca me lo devolvieron, y ese es un texto que no lo he vuelto a encontrar, la teología judía de la liberación. Bien interesante porque hay teólogos judíos desde el punto de vista de la liberación, y ahí entonces nos encontramos desde ese punto de vista muchos grupos en el mundo desde esa perspectiva. Y esa perspectiva, los teólogos judíos de la liberación nos acercan a América Latina y a otras teologías. Bien interesante el texto, desafortunadamente no lo puedo recuperar el texto. Y el análisis que hacen los teólogos judíos de la liberación cogen los momentos de la historia judía desde unas perspectivas y dicen, desde aquí hay un movimiento. Bien bonito ese tema. Bueno, entonces aquí tenemos un poquito la presentación del módulo, luego tenemos aquí ya los objetivos del módulo, pero miren, entonces ahí sí es importante que miremos, es conocer críticamente la producción literaria y bíblica producida entre los dos testamentos, conocerla más o menos, simplemente es conocerla así. Luego, conocer las obras literarias de la época, no las vamos a conocer en su totalidad, sino apenas como ejemplo, ¿cierto? Reflexionar y dialogar alrededor de la literatura intertestamentaria y la producción bíblica oficial. Mire que es, hablamos de bíblica oficial en cuanto hablamos de estos textos, ¿cierto? De nuestro cristianismo, pero también del judaísmo, y la literatura judía, la literatura intertestamentaria, que establece la relación entre la época bíblica con los textos de la literatura intertestamentaria. Fíjense que hablamos del contexto en que nacen con esa literatura y la literatura reconocida en su tiempo, y realizar ejercicios de interpretación y exégesis. Esto es lo que queremos enfatizar en los trabajos, ¿cierto? Más ejercicios de interpretación. Luego, las competencias que se esperan más o menos de cada uno del estudiante, identificar los distintos tipos de escrituras, que por lo menos sepamos cuando ponemos un libro, bueno, y esto a qué corresponde, es apócrifo, es literatura escénica, que es por lo menos que esto sería la ABC, ¿cierto? Sí. Que podemos, cuando nos veamos en otro texto, en otro lugar, sepamos identificar de qué tipo de literatura es, por lo menos eso, ¿cierto? Que sepamos diferenciar las formas de interpretación de los textos, ubicándolos en su contexto concreto, y luego valorar la importancia de estos textos y llevarlos a la realidad presente, para que no nos quedemos mirando el pasado, que nos dicen hoy. Luego, ahorita, aquí tendríamos ya un primer módulo, aquí. Vamos a trabajar simplemente con los cuadros, ¿les parece? Esto sí lo que nos interesa, entonces aquí tenemos ya el mapa conceptual de todo lo que es el módulo. Ya podríamos trabajar sobre esa base. ¿Sí alcanzan a ver todos? Entonces miren que la literatura intertestamentaria es una literatura que está comprendida entre esos siglos, ¿sí? Entre los siglos segundo y el siglo cuarto después de la era común. Algunos, por eso ahí está la discusión. Yo les presento en el módulo las distintas, porque hay varias posiciones. Hay unos que dicen que fue en el siglo VI antes y luego el siglo segundo, o entre el siglo segundo antes de la era común y el siglo segundo después. Otros dicen, hay tres posiciones, ¿cierto? Pero de pronto nos quedamos en que es entre el siglo segundo antes de la era común y después. ¿Por qué hablamos de la era común? Y no hablamos de antes de Cristo y después de Cristo. ¿Por qué? Porque en este mundo que es más globalizado, pues obviamente, primero que todo nos encontramos con que muchas veces se ha pensado que el cristianismo es como el centro de la humanidad. Hablamos antes de Cristo y después de Cristo, pero entonces las religiones y el mundo existía antes de Cristo. Y otras religiones tienen otro calendario. Entonces, precisamente para el respeto por las religiones del mundo y otras visiones, no hablamos de la de antes de Cristo y después de Cristo. Hablamos de la era común. Una era común que puede ser, que fue lo que debía entre Oriente y Occidente, más o menos una era común para todos, ¿cierto? Aunque si miramos todavía eso en la realidad no es cierto, porque ya el calendario hindú y el calendario chino ya tienen otros años, ¿cierto? Están en otra época. El calendario incluso judío está en otra época. Celebran su año nuevo en otra época. Cuando hablamos de era común, de pronto, en el mundo occidental, en el mundo oriental, no más. Pero ya los otros mundos tienen otros calendarios. Hablamos de la era común. Y para mirar la cuestión de ese diálogo, ese respeto por las religiones, por otros mundos y del mismo cristianismo. Y por eso ya no hablamos tampoco de Antiguo y Nuevo Testamento, ¿cierto? Porque entonces, ¿qué es lo antiguo y qué es lo nuevo?
Esa diferencia entre Antiguo y Nuevo, hablamos de Primer Testamento y Segundo Testamento. ¿Sí? Porque para hablar que es un solo testamento que se hace historia en el pueblo, pero hablamos de un primero y un segundo testamento, pero hablamos de un testamento, un testamento que va marcando en la historia, entonces es un testamento. Y ahí miraríamos por eso, porque se habla de testamento, y vamos a la literatura extrabíblica, por eso hablamos de los testamentos, ¿cierto? Los testamentos de los 12 patriarcas, los testamentos de Jacob, ¿sí? Cuando ustedes miran en la literatura extrabíblica se hablan de los testamentos, y eso es literatura extrabíblica, no extraoficial. Y es rico porque es los testamentos que ponen en boca de Jacob, en boca de los 12 patriarcas del Antiguo del Primer Testamento. Ellos, los que escribieron, ponen en boca de ellos las historias. Hablamos de los testamentos era algo común, era un género literario. Y nosotros, pues en la Biblia nuestra hablamos de los testamentos, ¿no? Pero ya no, dentro de la nueva interpretación, los exégetas biblistas en este mundo hablan del primer y segundo testamento, no Antiguo y Nuevo, porque entonces no es reemplazaría al otro. También tiene que ver también con la cuestión incluso de la religión, los testamentos. Ese texto me llamó la atención, que era el Segundo Testamento, ¿cierto? Dice que entonces la regla asume esa condición de los testamentos, primero y segundo testamento. ¿Sí? En las notas de pie de página, ahí en el módulo, ahí explico por qué. ¿Sí? Ahí sí. Entonces tenemos entonces el texto, ese es el módulo, en general ese es el módulo. Entonces la literatura entre esos siglos. Y entonces dentro de esa literatura encontramos distintas producciones literarias, distintos escritos. Entonces ahora sí la pregunta, ¿será lo mismo literatura intertestamentaria de apócrifos? No. Los apócrifos son una expresión de literatura intertestamentaria, pero no es lo mismo. Es decir, sí es una producción, pero no se confunde, porque si fuera apócrifo de literatura intertestamentaria, diríamos que no había más literatura. En otra que encontramos con una serie de producciones literarias y bíblicas. Además de ser literarias, son bíblicas, en los fundamentos de toda esa literatura son bíblicas. O sea, hay lecturas bíblicas desde otra versión no oficial, o sea, que circularon contemporáneamente. Esas son las literaturas que tomamos acá, Qumran, la literatura extrabíblica, los apócrifos, que hay del Primero y del Segundo Testamento, la literatura rabínica, que viene desde antes y culmina en el siglo IV con ya la formación del Talmud. El Talmud tuvo dos versiones. El Talmud que existe ahora es el Talmud babilónico, ¿sí? Del siglo IV. Antes hubo otra versión, el Talmud palestinense, que el que tiene ahorita es el Talmud babilónico. Los dos Talmud, el que está reconocido es uno, el de ahora. ¿Sí? Ese es el que está, el que rige, digamos, para los judíos, ese es el Talmud del siglo IV, ya oficializado por los nuevos, digamos, rabinos oficializados. Por eso a ustedes les voy a pasar con una lista, que por eso me interesaría que les sacaran fotocopia, porque les dejo a ustedes, para que, miren que al hacer un análisis de un texto bíblico, por ejemplo de la Mishnah o del Talmud, hay que ubicar a los rabinos, porque los rabinos son de acuerdo a las épocas. Entonces uno podría mirar el texto, interpretemos tal, tendrá que mirar ese rabino, no el texto bíblico no lo dice, pero yo tengo que basarme en ese rabino de qué época fue, para mirarlo así, que interpretar. De pronto hacemos el ejercicio en la tarde, ¿cierto? Entonces es necesario tener la tabla de los rabinos, de acuerdo a la época, ¿sí? Porque de acuerdo a la época uno ubica el texto en qué momento fue escrito. Pero este siglo IV es de la era común. De la era común. Sí, de la era común. Bueno, y tenemos la versión de los 70, que es la versión alejandrina, que tenemos la versión griega. De eso no nos vamos a ocupar mucho, pero sí es para que descubramos, y ustedes lo van a darse cuenta en el capítulo, por qué es importante la versión de los 70. Porque es que eso tuvo repercusiones y todavía sigue teniendo hoy, porque las interpretaciones bíblicas que hoy hacemos, que se hacen y que incluso mucha gente se guía es porque la traducción de los 70 tuvo mucho peso. Para dar un ejemplo nomás, la versión cuando se traduce la cuestión de la virginidad de María, ¿no? Y entonces se toma, los que tradujeron al griego, del hebreo al griego, en el hebreo no dice virgen, sino dice doncella, ¿cierto? Y entonces la versión de los 70 traduce el término hebreo de doncella, lo traduce por virgen. Y entonces esa versión griega quedó como que María era virgen. Entonces cambió totalmente la versión
y esa interpretación la que hoy se hace, incluso en teología, y se dice que si fue virgen, no virgen, porque esa sola palabrita cambió la interpretación y nos ha llevado 2 siglos de discusión, que si la virginidad no la virginidad, que si es importante o no era importante. Y eso marca también la cuestión, incluso de las concepciones éticas y morales en la sociedad, es que esa mujer no se puede, es que cómo se va a casar si no es virgen, entonces esas cosas. Porque esa sola palabrita, la traducción de las 70, condicionó teológicamente y desde ahí se fijaron las interpretaciones, incluso éticas, morales y de comportamiento. ¿Sí? Esa sola palabrita. Entonces la traducción de los 70 es por eso, por las implicaciones que tuvo a los traductores al pasar las versiones del hebreo al griego. Obviamente que ellos para su mundo hicieron las traducciones, pero hoy, y como por eso les decía, fue para su época, para esos momentos. Entonces se ha leído como históricamente 2 siglos bajo la traducción de él para esa comunidad, para esos griegos, esos hebreos que estaban en la diáspora en Roma y en Grecia, era para ellos. Y entonces hoy el mundo occidental cristiano interpreta eso desde la versión de los 70, desafortunadamente, ¿cierto? Desde la comunidad de los samaritanos, esa era su Mesías y le daba sentido religioso a su vida. Y es válido. Aquí no trata de verdad o no verdad, o de forma. Para ellos era su Mesías y le da todo sentido a su existencia. Entonces no podemos decir que entonces el Mesías cristiano que tenemos en los evangelios, ese era de Pablo y el de ellos no, ¿cierto? Porque ese era el de ellos y el que da toda su vida y su sentido a su vida, ese Mesías. Y era el Mesías que ellos estaban esperando, o la concepción mesiánica que ellos tenían. Era su versión del mundo en ese contexto. Entonces nos podemos dar cuenta que en un mismo contexto hay distintas versiones del Mesías. Y ese es el ejercicio que trata de mirar qué concepciones mesiánicas aparecen en. En el texto de la Samaritana podríamos decir que los samaritanos entonces adoptan como la visión del Mesías de los judíos. No podríamos decir así, tendríamos que meterlo en el texto y luego hacer el análisis del exégesis. Eso supone que uno al hacer el análisis tiene que meterse en la historia, meterse en la visión religiosa de ellos, para por último ahora hacer la interpretación. Bueno, padre, cuando hay una idea de Mesías en los samaritanos dice, para ellos el Mesías se lo va a explicar todo, dice la cruz samaritana. Cuando sí, el Mesías, él no lo explicará todo. Porque ellos serían como la concepción del profeta que adivinaba, porque como Jesús le adivina, digámoslo así. Entonces, sí, tú eres un profeta porque conoces mi vida y me puedes hablar de él. Mire que es eso, ¿cierto? Está dando su versión de ella, de su Mesías. Y es interesante cómo el que escribe pero le Jesús respeta se lo todo eso. permite, ¿no? Jesús le permite a ella, ¿sí? Cuando entra ese diálogo entre esa mujer y Jesús le permite reconocer en él el Mesías que ellos tienen propuesto. Y es bonito, porque mire que eso también nos abre una discusión interreligiosa, ese aspecto, la universalidad de mirar el respeto por las otras concepciones. Y siendo el otro judío, habla con la otra, y son 2 formas de percibir el mundo y se entienden. Una pregunta, los fariseos tenían la versión de un Mesías también. ¿Los saduceos esperaban algún Mesías? Es decir, había una misma versión, ahí la concepción no es del Mesías, sino la concepción de la resurrección, no resurrección, es la discusión entre ellos. Sí, ahí la pelea entre fariseos y saduceos no es por el Mesías, sino porque ellos estaban esperando, ellos tenían una misma espera, porque es una cuestión común entre estaban esperando al Jesús de la descendencia de David, que era lo que estaban esperando, para enfatizar la concepción política del mismo pueblo. En eso sí coinciden, pero en lo que no coincidían es en la versión de la resurrección. Y por eso Pablo aprovecha esa discusión cuando los pone a pelear entre ellos mismos, ¿se va? Porque conocía cuáles eran los puntos de vista, era sobre la resurrección o no resurrección. Ese era el punto. ¿Sí? Y tenemos que tener claro que el problema de la resurrección no nació con Jesús. El primer problema del asunto ya se viene viendo con los macabeos. Ahí nace el asunto de la resurrección. Entonces los saduceos no fueron un Mesías, sino un rey. Sí, no Mesías como tal, sino un rey. Pero un Mesías rey, que no es un Mesías político, pero es un Mesías que están esperando. La concepción de que si era político no es de tinte distinto, pero esperaban el Mesías. A mí me causa una inquietud, por ejemplo, cuando aquí el texto está planteando ese mesianismo que pone en línea a Moisés, el profeta escatológico. Y luego más abajo hablaba de ese Mesías mesiánico de sacerdotal de Aarón. ¿Qué pasó allí? ¿Qué hay allí en esa profecía
respuesta, Moisés, Aarón, cuando uno lee el texto bíblico, los ve como muy hermanados, muy acompañados. Ahí, por ejemplo, en el capítulo 4 de esto, cuando el Señor le dice a Moisés que va a ir contra Aarón. Entonces, ¿qué pasa ahí ahora cuando estamos viendo esta literatura intertestamentaria y lo vemos desde la concepción mesiánica? Claro, pero hay que tener en cuenta que cuando miramos a Qumran es la versión mesiánica, pero cuando miramos el texto de Génesis no hablamos de Mesías. Cuando hablamos de Génesis no hablamos de Mesías, estamos en la concepción, en los inicios. ¿Sí queda claro? El inicio de un pueblo, ahí no se habla de Mesías todavía. Pero acá lo plantea Sí. a un lado a Moisés, a otro Eso, lado a Aarón. pero es Qumran. Fíjense lo importante de ubicar los contextos, ¿cierto? Lo que yo quiero llamar la atención es que ubiquemos en el contexto histórico, porque aquí estamos haciendo una interpolación de interpretación bíblica. Cuando hablamos de Génesis, estamos hablando de Aarón, pero y en Éxodo estamos hablando de un pueblo que está comenzando en esa historia bíblica. Pero ahí todavía no hay una concepción mesiánica, todavía no se habla de Mesías ni de hombre. ¿Sí queda claro? Estamos hablando de los principios de un pueblo que apenas se está haciendo y que incluso está buscando una tierra. Ahí no están hablando de ningún Mesías. Pero en Qumran hablan de los Mesías, pero incluso incluyen a Aarón y a los otros, pero hablan una interpretación histórica trayendo los personajes. Es distinto. Traen los personajes de acuerdo a su interpretación religiosa y los ponen a decir, es que esperamos un Mesías arónico, un Mesías, pero de acuerdo a lo que había la concepción entre Aarón y Moisés de lo que concebían como la tierra prometida, pero no un Mesías. Lo que pasa es que entonces Qumran los trae como personajes que le ayudan a mirar su visión mesiánica. No sé si me hago entender, ¿sí? Sí. Pero fíjense que en el Antiguo todavía no estamos hablando de Mesías. Mesías se viene hablando después, ¿en qué momento? Cuando la destrucción de los reyes, ¿cierto? Los reinados, ya ven la cuestión, dice, bueno, ¿qué estamos esperando? Entonces la concepción social y política, ya no podemos esperar reyes, ya no podemos esperar, ¿qué podemos esperar? Entonces va a haber alguien que va a reconstruir esto, y ese es el Mesías el que va a poner orden, porque hemos perdido la cosa. ¿Sí? ¿No? ¿Se me hizo entender? Sí, pero yo hacía referencia es cómo lo visualiza uno acá en el Éxodo y cómo luego cuando uno está leyendo acá los pone en bandos diferentes cuando allá lo veíamos claro, juntos, ¿no? Claro, es verdad, pero es que la historia nos va mostrando que realmente entre ellos había intereses, entre hermanos siempre hay intereses. Eso está evidenciado. Pero también, Y perdón, mire, por ejemplo, Herodes, los hijos de Herodes, cada uno tenía sus intereses y eran hermanos. Es claro, cada uno. Y hay unos que de pronto van más por acá y por allá. Obvio que sí, había intereses y cada uno tenía. Y la cuestión arónica, que es lo que después se pega a la cuestión sacerdotal, pasa a los levitas, y por eso hoy tenemos una tradición más sacerdotal y tenemos una cuestión jerárquica, las iglesias, porque se enfatizó la cuestión arónica y levítica y se desconectó con otras, que era más concepción de comunidad y de pueblo. Moisés, cuando se queda más ética, más. ¿Sí? Miren que eso lo tenemos hoy todavía reflejo de lo que son las estructuras eclesiales organizativas. Traemos una tradición más de Aarón y más levítica que otra concepción organizativa. La sirofenicia, con relación a ese Mesías, ¿qué papel juega allí? Que confrontó a Jesús. ¿Qué confronta a Jesús? Lo que pasa es que ahí no confronta a un Mesías, sino confronta a la persona de Jesús. No confronta, ella no tiene una versión mesiánica, porque era una religión distinta, un pueblo distinto. Entonces ellas no tenían concepción mesiánica. Lo que pasa es que ella, al encontrarse con él, lo confronta. Señor, usted que está haciendo el bien, ¿por qué no nos hace bien a nosotros? Es eso. Pero no es una cuestión que confronte a un Mesías, confronte a esa persona de carne y hueso que tiene ahí. Señor, usted, acá nosotros no tenemos derecho también. Pero no hay una concepción, hay crítica mesiánica. No es a esa persona que yo tengo en mi frente, nosotros como pueblos también tenemos derechos. ¿Por qué no? Es distinto. Ahí no hay concepción mesiánica, cuestionar es a esa persona que yo estoy cuestionando. Usted, Señor, ¿por qué no nos sirve? ¿Acaso nosotros no somos también humanos, no somos de carne y hueso? Es distinto. La concepción mesiánica la hacen quienes interpretan. Mateo, Marcos y Lucas nos ponen a unos Mesías. Es que ese es el Hijo de Dios. Y Pedro dijo, tú eres el Hijo de Dios. Eso no lo dijo Jesús. Ni Pedro, ese es el otro para decir que es que ese que vivió era el Hijo de Dios. Pero es la concepción posterior, siglos después de muerto Jesús. Pero ni siquiera los discípulos creyeron que era el Hijo de Dios. Y la palabra el Hijo del Hombre sí es propia de Jesús. El Hijo del Hombre tampoco es de Jesús, es la tradición que viene de David, de la tradición de Daniel. En Daniel se habla de la tradición del Hijo del Hombre. Y en las tradiciones
de la literatura intertestamentaria se habla del Hijo del Hombre, o sea que eso viene siglos antes de la era común. Lo del Hijo del Hombre parece que es lo más adecuado a Jesús, más que el Mesías. ¿Y en verdad cómo entonces se proclamó Jesús? ¿Cómo? ¿Cómo entonces se proclamó Jesús? Jesús no se proclamó Jesús nunca. Jesús es lo que en los evangelios para decir Mesías, que es Salvador. Jesús lo proclama el Salvador el nombre. ¿Sí? Bueno, Jesús nunca dijo eso. Bueno, perdón. Le permite a uno, como ir comprendiendo sus contextos. Ahorita mencionaba algo sobre Jesús, sobre Elohim. Y también, o sea, aparte de que Elohim significa dioses, también Elohim era el nombre con el que los del norte llamaban a Dios. Sí, era el reino de los pobres. Entonces, cuando vemos que en la cruz el autor pone en boca de Jesús que llama a Elohim, Dios a mi Dios, está como reafirmando esa opción que Jesús ha hecho por los pobres, o sea, por ese Dios de los pobres, y no por un Dios del sur donde están otros contextos de opulencia, de opresión, de rechazo hacia los del norte por sus condiciones culturales y sociales a partir de este rollo, ¿no? Claro, y además dicen que algunas palabras arameas eran más de ellos, ¿cierto? Entonces, si era arameo, era el arameo era la lengua popular en el tiempo de Jesús, era la lengua del pueblo, no el hebreo. Pero hay que tener en cuenta que el arameo fue la época también de los dominadores persas. Entonces, el primero fue lengua oficial, pero después, cuando llegaron otros pueblos, acabaron con él, pero después quedó como la lengua del pueblo, era la lengua popular, el arameo, no era el hebreo. ¿Sí? Bueno, entonces seguimos con los textos del apócrifo y literatura rabínica. Y aquí tenemos. A ver, quiero investigar mucho si qué página está. Porque es que ahí me pregunto yo. Entonces, en esa protección decía Mateo 25, fue Mateo quien colocó en boca de Jesús esa palabra. Entonces yo podría llegar a pensar, wow, entonces Mateo, Lucas, sabemos que es una comunidad, que es una escuela, ¿sí? ¿Todos los textos fueron de la comunidad? ¿O cuáles textos fueron de verdad dichos por Jesús? ¿Y cuáles fueron los de la comunidad? ¿Cómo describo yo? ¿Cuál sería el punto para decir? ¿Cuál es el logión? Se habla, cuál es el logión de Jesús, cuáles son las palabras de Jesús. Bueno, si quieren pueden leer el texto de Joaquín Jeremías. Joaquín Jeremías habla las palabras de Jesús, pueden leerlo. Ahí se hablan los dichos de Jesús. Es el libro de Joaquín Jeremías, de los primeros escrituristas que habló los dichos de Jesús, los logios de Jesús. Ese es Joaquín Jeremías. Pero si quieren ir más allá, pueden leer el texto de lo que llama Teología Seminar, ¿cierto? Que es teólogos de Estados Unidos, biblistas del mundo, y en donde el seminario teológico o el seminario habla y ya verificado por exégetas del mundo, en donde se han llegado a conclusiones ellos les dan esa, que solamente el 15%, oigan bien, el 15% de los textos de los evangelios son palabras de Jesús. O sea, el 85% no son palabras de Jesús. Pero digo una palabra, el Padre Nuestro no dicen que es. El Padre Nuestro, sí, es posible que sí sea un texto de. Aunque si miramos, de pronto les muestro un ejemplo, de pronto, claro que está en italiano un poquito, pero ahí aparece que los textos del Padre Nuestro son copiados de otros. Tienen Targum de otros. De pronto les muestro en la tarde el Padre Nuestro, los textos que ven ahí. Es una recopilación casi de las cosas. ¿Cierto? No son, ¿cierto? Podemos decir. Ese es el asunto, ¿sí? Entonces, para que nos demos cuenta de la situación de eso, las palabras de Jesús no son de Jesús en su gran mayoría. ¿Cuáles? Bueno, pero ahora si nos confrontamos con los apócrifos del Segundo Testamento que coinciden casi con las palabras, entonces la versión de Jesús, ¿cuáles son? ¿La de los apócrifos o estos? ¿Y por qué coinciden casi en las mismas palabras? Entonces vamos a decir, entonces uno descubre que dice una tradición oral. Si coinciden textos oficiales y no oficiales, es porque uno dice una tradición oral. Entonces la tradición oral es lo que alimenta y hace que aparezcan textos regados, tanto textos oficiales como no oficiales, y la versión oficial, la versión popular, nutrió los textos.
Entonces miren cómo recupera importancia la versión popular, la versión oral. Entonces la tradición oral es rica, por eso es importante recuperar las tradiciones orales en muchos lugares. La tradición oral va permitiendo, pero eso no significa que la tradición oral se modifique, porque cuando yo le cuento y el abuelo le cuenta al otro, no transmite textualmente, reinterpreta, pero sigue la tradición oral. Por eso uno coge una versión y otra, porque la tradición oral pasó, se escribió en una y otra, pero es una tradición oral que es rica porque tiene elementos comunes. Si un texto tomamos el Evangelio de Tomás, apócrifo, o el Evangelio de María Magdalena, y tomamos un evangelio de estos, dicen, ve, lo que alguna de ustedes dijo, mi sorpresa era que vean textos casi iguales. Claro, porque entonces dice, allí hay una riqueza de tradición oral que alimentó a unos, y aparecen palabras de Jesús, que es la tradición oral, y es posible que fue circulando, de pronto Jesús dijo, o ellos eso, pero no que Jesús vaya a salir. La tradición oral no cambia, sino que se va modificando, ¿cierto? Las tradiciones, ¿cierto? Un abuelo, un tatarabuelo no va a transmitir, y el hijo tampoco, porque no coge textual, pero la historia de esa oral sí va de boca en boca. ¿Sí? Eso pasa con los alimentos. Hay unos platos que son típicos y que se han perpetuado de generación en generación, aunque les hagan modificaciones. Por ejemplo, el chanrao, eso, así, la gourmet le ponga otras cosas. Pero podríamos mirar otra cosa. Es posible, miren, es posible que sea el mismo, pero antiguamente se cocinaba con un fuego distinto. Eso ya lo modifica. La leña, que le daba un sabor distinto a la comida. Ahora ya no es el mismo, no es el mismo, aunque el condimento todo sea y aunque lo prepare la misma persona, ¿cierto? Pero ya no es el mismo cuando cambia de las condiciones, ya no es el mismo. Las condiciones. Y si un biólogo o si una persona que sepa de químicos, eso lo analiza químicamente, le va a encontrar la diferencia. El sabor de leña es diferente al sabor. Pero era una persona que lo preparó, pero el producto no es el mismo. Sí queda claro. Y aún dicen que si lo preparó de buen genio o mal genio. La carrera para que ubiquemos el modelo y vamos a descansar. Los apócrifos, entonces hay apócrifos, ¿a qué textos se llaman? Al Primero y al Segundo Testamento, que también tiene su marco teológico. Luego la literatura rabínica, que tiene sus textos. Esto es un error que está aquí en esta parte, porque la exégesis no es esta, es más esta, es esta la exégesis. Es esta, pero aquí son elementos de interpretación que aquí tenemos que mirar. Y luego pasamos por último al último cuadro, que aquí tenemos, miren los textos del primer segundo, y luego tenemos aquí por último. ¿Qué le corrigió a la página 33? Perdón, ¿qué le corrigió a la página 33? La versión, miren entonces, el último capítulo que tiene que ver con Flavio Josefo y los 70. Entonces, en Flavio Josefo, en las 70, ¿qué es necesario hacer? Es necesario comprender el sentido de la historia, volvemos. Fíjense que cuando Flavio Josefo habla de la historia, la está haciendo bajo qué concepción de historia. De ese siglo, ¿cierto? Había un concepto de historia, pero no podemos hablarlo desde el concepto de historia hoy, ¿sí? Fíjense que el concepto de historia de hoy es distinto y los antropólogos lo conocen muy bien, ¿cierto? El concepto de historia no lo podemos entender de igual a como. Entonces no es el mismo marco de referencia de comprensión de la historia. Por eso dicen, es necesario comprender el sentido de la historia y las hipótesis que hay sobre eso. Luego las obras de Flavio Josefo, que son las guerras judías, las antigüedades, su autobiografía Contrapion y las fuentes que utiliza, ¿cierto? Entonces, para escribir todo eso, Flavio Josefo utilizó unas fuentes, y en eso también es importante conocer cuáles fueron las fuentes de él. Y luego, en los 70 es necesario conocer el significado, las revisiones que hubo y la relación de Qumran con los 70, porque también parece que hubo una interrelación. Entonces, ahora sí nos podemos ir a descansar, ¿sí?